El crimen de Algeciras, que dejó a un sacerdote herido y a un sacristán católico asesinado, ha causado también diversas campañas y descalificaciones en medios de comunicación. Por ejemplo, fue llamativo el caso del digital El Español, que edita el señor don Pedro J. Ramírez, que cuando el partido político Vox se apresuró a condenar el hecho y a resaltar el tema de que el atacante fuera musulmán, se apresuró a publicar un tuit que decía: Vox utiliza el asesinato de un sacerdote a manos de un individuo de origen magrebí para reforzar su discurso contra la inmigración. Al margen de su valoración, el que fue asesinado fue el sacristán, no el sacerdote. Bueno, en tan solo unas horas los bulos y los mensajes de odio de la extrema derecha se han multiplicado. Los bulos no han tardado en aparecer en torno al atentado de Algeciras. Estaba vigilado por yihadismo. Algunas informaciones señalan que ya había llamado la atención de la fuerza de seguridad por comportamientos sospechosos. El hecho de que una persona de nacionalidad musulmana cometa un atentado en un centro cristiano ha servido para que Vox abra la puerta a la xenofobia. Unos les abren las puertas, otros los financian y el pueblo los sufre. No podemos tolerar que el islamismo avance en nuestro suelo. Pero el Español también se dirigió al otro lado del tablero. Y, dado que ninguno de los dirigentes nacionales de Podemos condenó el atentado ni publicó tuit alguno sobre el atentado, el Español también publicó una nota contra ellos que decía: ningún dirigente nacional de Podemos ha condenado en sus redes el atentado de Algeciras un día después. Dice Podemos y no Unidas Podemos porque tanto la ministra doña Yolanda Díaz como el secretario general del Partido Comunista, don Enrique Santiago, sí han condenado en sendos tuits el atentado. Por tanto, la política de silencio sería exclusivamente para el sector pablista. Desde los medios más antiizquierda se reprochaba a la prensa que no usara en sus titulares la palabra asesinato. Un muerto y un herido. Muere en un ataque a 3 iglesias. Un hombre mata a una persona. Fallecido un sacristán. Así nos informan los medios de comunicación del atentado yihadista en Algeciras. Muerto o fallecido, pero ninguno menciona lo que fue, un asesinato. Y hay más. Tampoco se menciona la nacionalidad del agresor, de origen marroquí. En La Sexta se refieren a él de esta manera. Una persona ha entrado en una parroquia. Por su parte, en el programa Todo es Mentira del grupo Mediaset, que presenta el señor don Risto Mejide, aprovechaban para que, como quien no quiere la cosa, lanzarle un dardo a el programa de Antena 3 Espejo Público y doña Susana Griso. Salientan bulos que se han desmentido esta misma mañana. Fue a Caritas a pedir comida y solo le dieron macarrones. No lo digo de broma, es lo que ha insinuado que ocurrió Susana Griso en Antena 3. Y según Susana Griso, actuó por no darle comida. Se referían a un momento por el que la presentadora ha sido muy criticada en redes sociales, cuando la señora Griso entrevistaba al sacerdote de la parroquia en la que fue asesinado el sacristán. Le preguntaba si a lo mejor el motivo del crimen no podía haber sido que la iglesia le hubiera negado comida al asesino. Es todo lo contrario, ¿verdad? ¿Le consta, párroco, que este sujeto hubiese pedido ayuda en la iglesia, comida? Porque nos dicen que tal vez parte del motivo del enfado, estamos hablando de una persona evidentemente fanática, era porque había reclamado comida y no se le había dado. No, para nada. De hecho, aquí la entrega de comida son los miércoles y no hay ningún problema. Esta persona únicamente lo único que gritó: Alá es grande y muerte los cristianos. Desde las redes acusaban a la señora Griso de supuestamente estar intentando blanquear al asesino con esa pregunta, pero no ha sido lo único por lo que la han criticado, porque en esa misma entrevista hizo otro comentario con una premisa que también la ha hecho merecedora de críticas. Que no nos equivoquemos, que Dios ante todo es amor. Que Dios es amor, no es otra cosa, es amor. No sé si quiere usted aprovechar para pedir también a los feligreses que no ataquen, digamos, a personas creyentes en otra religión, que es lo que ha hecho la conferencia episcopal en las últimas horas, ¿no? En esta ocasión la han criticado quienes han considerado que con ese comentario está dando a entender que le parecía verosímil que en España hubiera grupos de católicos que se fueran de repente a poner a atacar a musulmanes. Y tampoco ha faltado la tentación de comparar religiones, algo a lo que ha contribuido el propio señor Núñez Feijóo. Hay terrorismo islámico, como si, es que al final es una obviedad, como bien decís, es que tampoco hace falta. Hay terrorismo islámico. Día de hoy que no se conoce el terrorismo católico, no se conoce terrorismo católico. Que tú no puedes enarbolar este discurso porque al final estás estigmatizando una religión que es musulmana, no lo puedes hacer. Y con esto de que no podemos estigmatizar a nadie, que no lo podemos hacer, dejar u orillar un problema que vamos a tener en Melilla, en Algeciras, en todo el sur de Andalucía, Nacho, pues, y esto no es ser xenófobo, esto no es ser xenófobo. En España estamos...
Doña Fátima Hamed, una de las políticas musulmanes más conocidas en España, diputada en la Asamblea de Ceuta, escribía un tuit en el que pedía que no se vinculara el atentado con la religión islámica. El canal de televisión que más ha entrado en la guerra de religiones ha sido La Sexta, cuando don Rodrigo Blázquez emitía una pieza para demostrar, según él, que también había terrorismo católico, aunque escogió unos ejemplos que, al menos 2 de ellos, eran un tanto discutibles. Que no hablaremos aquí de esas miles de personas que fueron asesinadas durante las cruzadas, en la Edad Media. Pero es que no hay que irse tan lejos para encontrar ejemplos perpetrados por cristianos en nombre de su religión. Muchos casos seguro que se acuerdan. Anders Breivik, Noruega, 2011, asesinó a 77 personas en un atentado con un coche bomba en Oslo. Y luego con una masacre con armas largas en la isla de Utoya, con las juventudes de los socialdemócratas noruegos. Era un ultra católico. En un vídeo colgado en internet se identificaba también con los caballeros templarios cristianos. Reconozco que hasta esta semana no había visto a nadie que catalogara la masacre que causó Breivik como un crimen en nombre del catolicismo o del cristianismo, dado que básicamente Breivik era considerado un ultraderechista neonazi. Nunca se ha definido como católico, es más, él se autodefinía como odinista, que era una religión pagana nórdica que reivindicaba los santuarios del dios Odín, y también miembro de una logia masónica. Por tanto, no logro entender qué datos tiene el señor Blázquez para poner la etiqueta de ultracatólico. Era un ultra católico. También me llama la atención que don Rodrigo Blázquez considere a la secta de Joseph Kony de Uganda como otro representante del terrorismo cristiano o el terrorismo católico. Joseph Kony, Uganda, desde 1986 atemoriza a toda África Oriental con su ejército de resistencia del Señor. Lord's Resistance Army. Se lo responsabiliza del desplazamiento de cerca de 1 millón de personas, de la muerte de miles y de convertir a 30.000 niños en soldados. Hasta ahora, insisto, no había visto a nadie que catalogara a la guerrilla secta del señor Kony como un grupo cercano al catolicismo. Entre otras cosas, porque una de las víctimas habituales de la guerrilla de la secta del señor Kony son los católicos y los sacerdotes misioneros de la iglesia en esa zona. Al día siguiente de que don Rodrigo Blázquez emitiera la pieza, en el espejo público del día siguiente, una tertuliana, doña Afra Blanco, volvió a sacar el tema de la guerrilla de Joseph Kony para atacar a la iglesia católica. Y hay que decir que eso es incitación al odio. Y que además hay que decir que eso es islamofobia. Y además hay que decir que eso tiene un principio de xenofobia. Y además hay que decir que falta la verdad. Y te voy a decir por qué falta la verdad. Se llama Uganda. Se llama LRA. Pero subió la apuesta porque metió otros 2 casos más que no dejan de ser llamativos. Se llama también el asalto al Capitolio, con el uso indebido de simbologías. Se llama también el asalto a la Plaza de los Poderes de Brasilia, con el uso indebido de simbologías. Por lo tanto, no. Una cosa es religión y otra cosa es terrorismo. Y una condena rotunda al terrorismo. Y hay que ser claros. Por lo tanto, no me acaba de convencer su selección, puestos a eso podría haber escogido los crímenes de Lira ya puestos, pero si en el fondo si lo que quiere hacer es atacar a la Iglesia Católica, lo tiene más fácil. Si el mayor crimen de la Iglesia Católica en los últimos años son los casos de pederastia que han marcado los 3 últimos papados. Y muchos católicos, ante esos crímenes, decían aquello de son casos aislados, como ahora dicen desde el sector islámico ante los crímenes yihadistas. Por lo que quizá, si lo quería don Rodrigo Blázquez era entrar en una guerra de religiones, quizá tendría más lógica que atacar a los católicos por ahí. Hemos visto varios casos de personas que atentaron, que asesinaron en nombre de la religión cristiana. Si los yihadistas matan en nombre de su Dios, estos que hemos visto también lo hacen. En la crítica a los medios sobre cómo informan de este tipo de atentados hay siempre 2 debates. El primero es si hablan o no hablan del autor y su origen cuando es un caso de terrorismo yihadista. Al menos 12 personas han muerto y 4 están muy graves tras el ataque en París contra el semanario satírico Charlie Hebdo, la publicación conocida por las caricaturas de Mahoma, que ya había sido amenazada en varias ocasiones. Según testigos presenciales, 2 hombres vestidos de negro, armados con fusiles y al grito de «Vamos a vengar al profeta», han entrado en el edificio y han abierto fuego indiscriminadamente. Y la información que disponemos es la siguiente. París, tiroteo en París. Varias personas han resultado muertas y heridas en un tiroteo registrado esta misma noche en el centro de París
mientras se han producido tres explosiones cerca del estadio de Francia, al norte de la ciudad, donde precisamente se estaba disputando un partido de fútbol entre las selecciones de Francia y Alemania. Son imágenes que nos están llegando en este momento en directo del centro de París. Son los hermanos El Bakraoui, dos de los 3 terroristas suicidas de los atentados de ayer en Bruselas. Ibrahim, de 30 años, fue el responsable de una de las explosiones del aeropuerto de Zaventem. Su hermano Khalid, de 27, fue el kamikaze del metro de Malbec. La Plaza de la Bolsa se ha convertido en el templo donde los ciudadanos depositan flores y encienden velas por los asesinados. Es el sonido del tiroteo en el club gay de Orlando, Pulse, en Estados Unidos. Al menos hay 20 muertos, pero se teme que esta cifra pueda aumentar porque de los 42 heridos, algunos están muy graves. Según la policía, el atacante llevaba un fusil de asalto y una pistola. Tras un intercambio de disparos, las fuerzas de seguridad han abatido al autor de esta masacre. Atentado en Niza, lo acaban de ver, ese camión arrollaba a una multitud de personas, hay al menos 84 muertos, entre ellas varios niños y unas 100 personas han resultado heridas, 18 están en estado crítico. En Londres, el coche del terrorista, como vemos, circula por la acera, arrollando a los peatones hasta empotrarse contra la barandilla. En el vídeo se ve también como una mujer, se tira al Támesis presa del pánico. Son ya 8 los detenidos por la policía británica por su presunta vinculación con ese ataque. Imágenes de la calle Kudamm de Berlín, una de las principales de la ciudad, donde anoche un camión arremetió contra los visitantes de uno de los mercados navideños más populares de la capital alemana. Una grúa ha retirado esta mañana la cabina del tráiler utilizado para ese ataque. Las autoridades alemanas han confirmado que se trata de un atentado terrorista que se ha saldado de momento con 12 víctimas mortales. Al menos 4 personas han muerto al arrollar un camión a una multitud en una calle peatonal de Estocolmo. Hay más de 10 heridos, varios graves. De repente la gente empieza a correr. No se sabe bien por qué. Algunos se refugian en comercios como este. Huyen de esto. Un camión circula a gran velocidad, atropellando a quienes a esa hora, poco antes de las 3 de la tarde, hora peninsular, pasean por una de las calles más comerciales y peatonales del centro de Estocolmo. Ariana Grande, la cantante estadounidense de 23 años, está en el escenario. Miles de adolescentes, enfervorecidos con su música, abarrotan el Manchester Arena con capacidad para 21.000 personas. Poco antes de las 10:30 de la noche, hora local, concluye el concierto. En ese momento suena una explosión en uno de los vestíbulos del estadio. Desde fuera, una cámara de seguridad graba también el fogonazo. Los jóvenes y muchos niños se dan cuenta de que algo grave ha pasado. Comienza la carrera del miedo y la desesperación por salir. Entre gritos huyen despavoridos hacia las puertas principales. Esta fotografía muestra el reguero de cuerpos tendidos en el suelo. Y el segundo es si insistir en que el crimen se hace en nombre de una religión o en el nombre de Alá puede fomentar la islamofobia. Hubo un célebre debate tras el atentado terrorista islámico de Francia entre don Alfonso Rojo por un lado y don Rubén Amón y don Carlos Alsina por el otro. ¿De fuera, Alfonso? Mira, desde que ha ocurrido lo de París, y es sintomático, si habéis estado, y lo habéis estado todos vosotros, pendientes de las tertulias, de los debates, de todas estas cosas, hay una palabra que falta sistemáticamente en el debate, que todo el mundo hurta. Yo estuve el otro día en una televisión y hasta el minuto 28 no se pronunció, que fue Islam. O sea, nadie, ni hay un político, y escuchad a García Margallo, o cuando venga después, como no sea para decir que el Islam es bueno y es una religión de paz. Es lo único que pueden decir nuestros políticos y estáis hartos de haberlo oído. Y no se entra nunca en el debate. Para todos los que predican que el Islam es una religión de paz, que es lo que se predica porque es obligado a hacerlo, yo pregunto, ¿en nombre de qué se mata? ¿Qué se dice antes de matar? ¿Dónde se radicaliza el que mata? ¿Qué libro lee el que mata y de dónde viene el que mata? Que no hay ninguna relación entre una cosa y otra. Oye, pero siguiendo con este símil que he escuchado ya varias veces estos últimos días de los nazis y los alemanes, no todos los alemanes eran nazis, pero todos los nazis eran alemanes. Adenauer era un tipo estupendo. No todos los yihadistas. Y a Dresde le cayó la mundial. Pero déjame que te pregunte, ¿cuántos alemanes participaron en los ejércitos que combatieron el nazismo en la Segunda Guerra Mundial?
el otro día hubo varios partidos de fútbol, algunos de ellos suspendidos y otros celebrados. Entre los celebrados hay un Turquía-Grecia. ¿Qué ocurre en el minuto de silencio por las víctimas? Y digo, Turquía. Don Alfonso Rojo está haciendo referencia a que al día siguiente de los atentados de Francia había un partido de fútbol entre Turquía y Grecia y se pidió un minuto de silencio. Los jugadores de fútbol turco lo respetaron, pero la afición turca que estaba en el estadio, o una parte de ella, boicotearon el minuto de silencio y se pusieron a gritar "Alas grande, alas grande, alas grande". Un país que cambió Kemal Atatürk, un país donde se prohibió el veo, un país que quiere entrar a la Unión Europea. ¿Me respondes ya a la pregunta o no me la vas a gritan los responder? 80.000? No, los 80.000 no, Alfonso, por favor, no hay 80.000 en el estadio y no gritaban los 80.000. Tú estás hablando de lo excepcional. ¿Qué gritaban? No, estás haciendo una metonimia. ¿Qué gritaban? A la amalgama añadimos la metonimia. No gritéis vosotros, vamos por favor. El problema es que nosotros hablamos de la suspensión. Habláis todos de la suspensión del partido de Alemania, pero de ese no habla ni Dios. No, lo que te pregunto pero no habla ni Alá. En la misma línea de Carlos. No gritéis. Es los musulmanes, sirios, pero iraquíes, Carlos, los kurdos. yo creo, el discurso de puedo hablar un momentito, está claramente los estructurado. periféricos queremos hablar, Rubén. Está También estructurado, eso. solo digo una cosa, está estructurado claramente por Michel Houellebecq y es la islamofobia ilustrada a la que os agogéis muchos. Que se supone desconozco el jugador de fútbol ese que me has nombrado. A Michel Houellebecq, el jugador de fútbol. Bueno, pues es premio Goncourt y está muy traducido en España y tiene un libro que se llama La Sumisión, por cierto, que hipotiza la distopía de un gobierno musulmán radical en Francia en 2022. Pero el argumento aglutinador es... Pero se ha tenido que esconder, Houellebecq. Bueno, se ha tenido que esconder, sí, pero si es que nadie discute... se ha tenido que esconder la consecuencia Paco, de la libertad que no voy a de expresión. entrar yo en la trampa de vincular lo musulmán a lo yihadista. No, es que a los musulmanes se les conforma una identidad específica de comunidad y se les atribuye una responsabilidad atmosférica con Pero, todo lo que Rubén, ocurre me por el gustaría, mero hecho de que comparten el mismo texto sagrado. Mira, en el año 1993, 22 días después de llegar Clinton al poder, que no había participado en ninguna guerra, en el año 93, que el ISIS no estaba ni en el pensamiento Alfonso, de Mahoma, hubo un intento de tirar abajo las Torres Gemelas que se saldó con 6 muertos y 1.100 heridos. Sí. Y 1.100 heridos. Entonces, que en el 2002, a los que en Bali se pone una bomba a unos cuyo delito era beber cerveza y bailar. Ya, claro. Punto. Bien. Estoy de acuerdo, Alfonso, pero perdóname que te voy a seguir la cronología. En 1989, digo, en Tanzania, casi todos los que mueren en Tanzania en los atentados, pero, Alfonso, si yo son los negros locales, chavales que pasaban por pero, la calle y vendían comida. Si vives es mucho mejor decir que un musulmán es un prototerrorista. No, yo no digo, es que no pongas en mi boca, yo te digo, es mucho mejor. ¿Tú te crees que el velo, en qué 7 países del mundo, se ahorca o se precipita al abismo al homosexual? ¿En qué 7 países? ¿Me los puedes citar? ¿Cuál es la religión mayoritaria? ¿Cuál es la religión? Alsina. Alfonso, un tema. Dame la respuesta que tú la conoces. Te voy a dar ¿Cuál es la religión de quienes están combatiendo a Estado Islámico, jugándose la vida todos los días en primera línea sobre el terreno en Siria y en Irak? ¿Cuál es su religión?